días a todos los oyentes de Radio Jorge. Hoy tenemos un nuevo episodio en el que conoceremos un poco de la historia y los proyectos de la recién nacida joven orquesta lucense Terra Nova. Esta agrupación nace en la ciudad amurallada a finales del año 2022 como consecuencia de la ambición desenfrenada de su ideólogo, el director argentino Nicolás Ravelli Barreiro. Nicolás, que ahora actúa como el director artístico de la agrupación, será nuestro gran invitado especial del día de hoy. Nico, muy buenas tardes. Me gustaría empezar preguntando, ¿en qué momento surge la idea de crear un proyecto como este? Hola Jorge, muy buenas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por contar conmigo para esta entrevista. Y nada, en base a lo que me preguntabas, ¿cómo surge la idea? Pues la idea surge a partir de tener un cariño muy grande y muy especial por Lugo, donde además también tengo raíces familiares. Y bueno, ya viviendo en España, que de hecho lo que determinó justamente mi mudanza a España fue que me aceptasen en el máster en Dirección Sinfónica Instrumental y Vocal del Instituto Catarina Gurska en Madrid, pero yo lo hice viviendo en Lugo, ¿sí? O sea, y me desplazaba a Madrid cuando tenía los encuentros del máster. Ya viviendo aquí y habiendo acabado el máster, pues surgió el interrogante que es normal que nos surja en estos momentos siempre de haber acabado, bueno, eso, un curso de estudios y que sobre todo en mi caso además era muy intensivo todo el ritmo que tenía, y la verdad que en el año que duró pues estuve muy abocado a eso, estudiando y preparando todo el repertorio y todas las clases y demás. Y acabado eso, pues surge este interrogante, ¿no? Que creo que a todo trabajador y además a todo artista le surge en algún momento, que es, bueno, ¿y ahora qué? Y ese ahora qué, pues un poquito determinó que la verdad que yo no me veía viviendo en Madrid. Yo soy de Buenos Aires, pero nunca me llevé muy bien con las ciudades grandes. Y en Lugo tengo muchas cosas, no solo el cariño que le tengo propiamente, sino que además eso, me gusta la ciudad, me gusta su dinámica, me gusta el tamaño, la encuentro con mucho potencial cultural, y además también tengo mi familia, tengo amigos, había hecho amigos y demás. Y bueno, dije, pues la verdad que no, pues la verdad que Madrid no me interesa, me interesa quedarme en Lugo, pero bueno, para quedarme en Lugo tengo que tener algo que hacer aquí. Y también la realidad es que si bien yo también soy pianista, no me considero, o sea, no considero que mi principal aporte al quehacer artístico venga por el lado del piano, sino que me parece que soy mucho más útil y más valioso desde la dirección. Y entonces dije, vale, pues yo quiero vivir en Lugo, pues tengo que crearme algo que hacer en Lugo. Y ahí es justamente donde empiezo a valorar el tema, que en realidad ya lo venía valorando desde antes, pero bueno, al acabar el máster fue cuando lo retomé con más fuerza, el tema este de crear una orquesta. Porque eso, si quería estar aquí tenía que tener algo que hacer, y bueno, y eso fue un poquito lo que lo motivó. Y también esto que decía, que creo que Lugo tiene un potencial cultural muy importante y donde creía que esto podía cuajar. Muy interesante la apreciación, desde luego. Pero, ¿en qué crees que Lugo se ha beneficiado en este proyecto? Y si puedes, nómbrame, bajo tu criterio, las 3 palabras que creas que definan la esencia de la orquesta. Uy, bueno, qué pregunta más compleja. A ver, no sé si soy yo la persona más indicada para decir en qué se ha beneficiado Lugo. Al fin y al cabo, por mucho contacto que yo pueda haber tenido de antes con Lugo, y por más que es una ciudad que no me es ajena, que al tener familia aquí, o sea, mi familia es originalmente de Lugo, no Lugo ciudad, pero una aldea aquí muy cerquita de Lugo, a 20 minutos, que emigró hacia Argentina, mi familia materna. Entonces el contacto con Lugo y con toda su poética y su todo,
fue siempre muy cercano. De hecho, inclusive antes de vivir aquí, nosotros el contacto con la familia no lo perdimos nunca. Tenemos pasado muchas navidades y bueno, en fin, muchas, o sea, a lo que voy es, lo conozco, tengo un contacto muy cercano de toda la vida con Lugo, pero vamos, que vivir aquí, vivo hace 2 años y medio. Entonces, a ver, vuelvo a lo mismo. Creo que no soy el más indicado para aventurarme en esa apreciación. Aún así, con un poquito de coraje de por medio, te podría decir que hombre, había una parte de todo el abanico cultural que hay en Lugo que parece que no es mucho porque, bueno, a mi modesto entender se podría mejorar un poco la forma en la que se difunde y la forma en la que la gente se entera de toda la oferta cultural, que ahí creo que hay alguna deficiencia. Digo, dentro del vasto mundo de este abanico cultural que ofrece Lugo, pues no había nada, no había nada así, nunca, vamos, o sea, que haya una orquesta estable, que es de la ciudad, conformada por gente de la ciudad, para la gente de la ciudad, que puede abordar desde un repertorio súper serio, desde un oratorio, como un concierto didáctico, que hagan de la música algo cotidiano y que la música que hacemos, la música académica, esté presente en el día a día de la ciudad y que haya gente que quiera empezar a venir a Lugo porque se está gestando esto y porque quiere pertenecer a todo este movimiento. Bueno, yo creo que ya solo por eso se ubica culturalmente a Lugo en un panorama totalmente diferente. Y además, porque parafraseando a Borja Durán, director del conservatorio de aquí de Lugo y gran amigo y respetadísimo colega por otra parte, él me comentaba una vez, pues yo quiero que la ciudad en la que vivo me ofrezca todos los servicios que tiene que ofrecer una ciudad, desde una biblioteca, un hospital, una oferta educativa, una oferta de espacios de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y parte de eso es tener una orquesta. Una ciudad con todos los servicios que se digne de tal, tiene que ofrecer también una orquesta. Y en el caso también de Lugo, también igual los políticos, las políticas deberían darse cuenta que también tiene que ofrecer un auditorio, ¿no? Que es una gran deuda que tenemos aquí en Lugo en base a la oferta cultural. Yo creo que es muy beneficioso para Lugo. Vuelvo a lo mismo, a pesar de no ser el más indicado, pero eso, yo creo que se ha generado y es un poquito... A mí me gusta hablar, aunque suene un poco ampuloso y un poco, vamos, grandilocuente, pero a mí me gusta hablar de la revolución del arte, de que el arte puede generar cambios y no solo puede, es que debe generar cambios en la sociedad. Y yo creo que en ese sentido, como se está transformando, en el actor en el que se está transformando Terranova como actor cultural en la ciudad, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ya nos está pasando que los conciertos de Terranova son una cita obligada. Ya nos pasó, tuvimos la experiencia en las últimas navidades, además de nuestro concierto de Navidad, a la semana siguiente salir a tocar en distintos locales de la ciudad con grupitos de cámara, integrado por gente de la orquesta. Y yo creo que es un poco esto, la revolución a partir del arte. Creo que ese es el mayor beneficio que le puede dar Terranova a la ciudad de Lugo y creo que es lo que deberíamos explotar y tenerlo como bandera. Luego, 3 palabras que definen la esencia de la orquesta. Pues me pones en un apuro porque es mucho la orquesta para resumirlo en 3 palabras. Así que con tu permiso, que espero que estés de acuerdo Sí, por supuesto, y no hombre, tengamos ningún problema aquí, te lo voy a reemplazar por 3 conceptos que me parece más interesante y me parece que podemos describir un poquito más que con solamente 3 palabras. Van a ser 3 también, pero en vez de palabras, conceptos. Pues el primero yo creo que es el arte de calidad, vivo y colaborativo. El segundo concepto que tenemos es las próximas generaciones, que son las próximas generaciones de músicos y de músicas que tienen que formarse en algún sitio, tienen que hacer sus prácticas en algún sitio.
Y inclusive digo, más allá de lo que puede ofrecer académicamente el conservatorio, que lo ofrece también, pero esto tiene una dinámica de funcionamiento totalmente diferente. Y yo creo que el tercer concepto que puede resumir Terranova es el arte para todos y todas. ¿Y qué tipo de repertorio aborda la agrupación? Porque sería de mucho interés que nuestro público conociese el porqué de estas elecciones. Pues el tipo de repertorio, justamente, yo creo que lo que dispara la selección es más importante que el repertorio en sí. Una orquesta joven tiene que ser una orquesta pedagógica. Tiene que ser una instancia que, además de perseguir finalidades artísticas, también persiga finalidades pedagógicas. Y en ese tren de la finalidad pedagógica, bueno, pues no es solamente aprender a tocar en sección, aprender a tocar con otra gente en orquesta, aprender a tocar los distintos pasajes orquestales que van habiendo, que van apareciendo, sino que también es importante aprender cómo funciona la orquesta en diferentes tipos de formatos, ¿sí? Porque sabemos muy bien que no funciona lo mismo la orquesta en un repertorio sinfónico. Dentro del repertorio sinfónico no es lo mismo un estilo, digamos, un estilo, me refiero a una época histórica que otra. No es lo mismo una orquesta funcionando en un sinfónico coral, no es lo mismo una orquesta funcionando en un pedagógico, en donde además tiene que interactuar de alguna manera con el público, no es lo mismo una orquesta acompañando ballet, no es lo mismo una orquesta acompañando una ópera. Entonces, justamente en ese tren de poder enseñar cómo es la factura orquestal en diferentes ámbitos, en diferentes tipos de repertorios y de formatos, es que desde esta temporada, esta última temporada, que es nuestra primera temporada completa, porque la orquesta comenzó a mitad de temporada cuando comenzó, decidimos que queremos que en cada temporada... perdón, y me olvidaba de algo muy importante, una orquesta acompañando solistas también, claro. Y entonces, claro, decidimos a partir de esta temporada que queremos que en cada temporada se aborde todos los repertorios, o sea, repertorios no, todos los formatos posibles. Entonces, esa es un poquito la idea, que aprendamos a tocar en un contexto sinfónico, que aprendamos a tocar en un contexto sinfónico coral, que aprendamos a acompañar solistas, que aprendamos a acompañar bailarinas y que aprendamos a acompañar también cantantes. Y dentro de todo eso también en los diferentes tipos de estilos y periodos cronológicos de la música. Y ya que mencionas toda esta diversidad en los conciertos, ¿hay algún concierto que atesores con especial cariño? Y por el otro lado, ¿hay algún concierto que se pase por tus pesadillas? A ver, sí, definitivamente hay de ambos, que recuerdo con más cariño, vamos, o sea, sin ningún tipo de duda. Es más, yo creo que este que voy a nombrar, estaba pensándolo, y yo creo que este concierto que voy a nombrar es ambos a la vez, que fue el de la novena de cuando montamos para nuestro concierto último de Navidad, el 18 de diciembre del año pasado, de 2023, la novena de Dvorak. La montamos en un formato pedagógico, diferente, con Ana Hernández Sanchís, que es una de las divulgadoras y pedagogas, por así decir, en cuanto a la difusión musical de la música académica más importante de España, que además es una gran amiga, y justamente por eso, por ser amigos, tuve la oportunidad de traerla a actuar con Terranova. Fue ambos, porque fue una apuesta muy fuerte. El Dvorak fue una apuesta muy fuerte para la orquesta. Y justamente ahí es cuando entra la parte de pesadilla, ¿no? La parte de la pesadilla es uno como director, y sobre todo eso, como director de una agrupación joven que tiene que ser pedagógica y que tiene que ayudarle a la gente a evolucionar y a aprender. Uno cada vez que programa una obra tiene en cuenta, o sea, por su cabeza pasan 28.000 millones de motivos, de pensares, de contrapensares, en fin. ¿Por qué? Porque la idea es que cada una de esas obras aporte algo, ¿no? Justamente
yo sabía al programar esta obra que estábamos tomando un desafío muy grande, ¿sí? Para con la orquesta. Lo que pasa es que en ese caso también iba a estar facilitado, entre comillas, que no es facilitado, pero íbamos a contar con la posibilidad de hacer un intercambio con otra orquesta joven de Galicia, y eso nos iba a permitir tener mucha masa orquestal, ¿sí? Estábamos hablando de una orquesta de alrededor de 120, 130 personas. Claro, el verse arropada dentro de toda esa masa, a pesar de que la dificultad de la obra sea elevada, siempre ayuda, siempre es algo que nos protege, que nos hace sentir un poquito más contenidas. Claro, y resultó que 2 semanas antes del concierto, esta otra orquesta joven de Galicia decidió, bueno, igual fueron 3 semanas, pero bueno, vamos, que fue muy poquito tiempo antes del concierto. Nos dijo que finalmente no quería participar porque, bueno, había determinadas cuestiones que no le interesaban, que no le gustaban, que tenía que ver sobre todo con la propuesta de la relatora. Bueno, en fin, y nada, y de repente nos vimos ante la necesidad de tener que salvar un concierto que sabíamos que era difícil y que era arriesgado, y ahora ya no teníamos esa suavidad de la masa orquestal. Aún así no es que éramos poca gente, acabamos siendo, empezamos a llamar a cuánta gente cercana a la orquesta se podía acercar a tocar, y acabamos siendo una orquesta de alrededor de 80 personas, pero vamos, que fue esas cosas de repente sentirse abandonado, ¿no? Y en ese sentido fue una pesadilla, fue un concierto que costó mucho sacarlo adelante, en primera instancia por la dificultad de la obra, y en segunda por toda esta situación con la que no contábamos ni en nuestras peores pesadillas, valga la redundancia. Pero ¿qué pasó? Hubo como una cosa, yo cuando pasó esto y cuando se lo tuvimos que comunicar a la orquesta, yo dije, bueno, pues hay 2 caminos. Pensaba, ¿no? Hay 2 caminos. Esto o destruye a la gente y se nos viene abajo, o la empodera. La empodera y dice, vamos a sacar esto adelante, y vamos adelante. Y efectivamente, y muy afortunadamente, fue esta segunda opción. Y de repente la orquesta se vino arriba y dijo, sí, venga, vamos adelante. Y fue, o sea, aquel concierto, no hay palabras para lo que luego ocurrió en ese concierto. Por supuesto, bueno, eso con las imperfecciones que una orquesta conformada por gente tan joven puede llegar a tener. Nadie dice que haya sido un concierto perfecto, que haya sido una grabación de disco, no, pero salió muy bien, o sea, realmente el nivel alcanzado fue altísimo, con un círculo de las artes de Lugo a reventar de gente quedándose fuera, gente sentada en los pasillos tanto centrales como laterales en el suelo porque no cabían de ninguna manera. Fue una locura. Y eso que se generó, y esa sensación de familia y de grupo y de sentir que todas y todas íbamos para adelante y nos lo estábamos jugando, fue realmente un momento precioso. Y además el nivel al que llegamos y todas las repercusiones que tuvo, bueno, de verdad, ese concierto fue ambas cosas, un sueño en el momento de la ejecución y una pesadilla en el momento de la gestión, ¿sí? Pero de verdad que fue tan increíble, tan emotivo para todo el mundo. Encima después esta gente de la orquesta, que al parecer algo me quiere, no tuvieron mejor idea que hacerme un homenaje, porque claro, ese día también estábamos de aniversario, era el primer aniversario de la orquesta, y no tuvieron mejor idea que hacerme un homenaje adelante de ese círculo de las artes repleto de gente. Y bueno, vamos, que de verdad lo atesoraré para siempre en mis más hermosos y vívidos recuerdos. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, fue ambas cosas ese concierto. Vaya relato. Desde luego no se puede decir que no habéis vivido cosas en estos 2 años. Pero antes me gustaría comentar un punto muy importante en la trayectoria de la orquesta que, bueno, es de dominio público, que hubo una explosión demográfica de popularidad que solo ha ido increciendo.
¿Qué me dices de ese aspecto social? ¿Quiénes forman parte de la agrupación? ¿Y qué crees que es lo que les motiva a estar allí? Bueno, vamos, sí, eso del tema de lo de la explosión es algo que inclusive quienes estamos desde el comienzo y quienes estamos en la organización todavía un poco no damos crédito. Es decir, sabemos que el éxito de la agrupación tiene que ver con mucho trabajo, bien hecho, sostenido a lo largo del tiempo. Punto. No hay más recetas. No hay más recetas en ese sentido. Mucho trabajo, bien hecho, sostenido a lo largo del tiempo, es sinónimo de éxito. Ahí no hay ninguna cosa mágica, esotérica, absolutamente nada. Es eso. El éxito de la agrupación es esa. ¿A qué nos referimos con mucho trabajo, bien hecho y sostenido a lo largo del tiempo? Pues eso, cuidar toda la parte técnica, cuidar la parte social y emocional. Tenemos que entender que en muchos casos estamos trabajando con menores de edad. Esas cosas también las tenemos que tener en cuenta, con mucho y mucha adolescente. Esas cosas son importantes de tener en cuenta. No se dirige y no se vincula uno con la gente de una agrupación de la misma manera, dependiendo del ámbito. Eso también hay que ser muy cuidadoso con eso. Y por otro lado, un trabajo musical de buscar siempre la excelencia dentro de los factores con los que, o sea, de las bases de las que partimos, que a veces es más baja, a veces es más alta. Cuidar ese tipo de cosas también. Llamar más a ensayar a la gente que tiene que ensayar más y la gente que no necesita ensayar tanto porque ya tiene otro nivel, no convocarla a ensayar para que no sienta que está perdiendo su tiempo y se sienta tenida en cuenta. Inclusive muchas veces llenar huecos de falta de conocimiento de la formación o porque la formación fue deficiente o porque todavía son cosas que no han dado en el concert o en la escuela de música en la que estudian. En fin, yo creo que es eso, o sea, y trabajar siempre desde el cariño por lo que hacemos, desde el cariño por la gente, desde que realmente la gente vaya ahí y sienta que aprende, no que vaya ahí y sienta que hay una persona diciéndoles todo lo que hacen mal, ¿sí? O sea, que se viva el ensayo y que se viva el error también como una instancia de aprendizaje. En fin, a eso me refiero con mucho trabajo. Y bueno, y eso, y sostenido a lo largo del tiempo también, yo creo que es fundamental en cuanto a la dinámica de trabajo, lo que hablaba antes, la elección del repertorio que cumpla con estas características que nos permitan aprender, pero que también sea atractivo, que no sea una obra que sea, aburrida y tal, que a la gente la motive. Entonces, todo este tipo de cosas creo que tienen que ver. Además de que también tenemos un gran punto a favor, que al no haber habido nunca, jamás en la historia de Lugo un proyecto así, es más fácil. Igual dentro de un tiempo ya se enfría un poco la cosa, no lo sé, estoy haciendo un poco de futurología negativa, pero bueno, vamos, no lo sé, pero también hay que hablar de eso, ¿no? Hay que hablar de lo maravillosos que somos, por un lado, que lo digo por supuesto con toda la ironía del mundo, y también hay que hablar de que también estamos en un contexto que nos ayuda, o sea, siempre el contexto de la novedad ayuda, y como claro, llevamos poco tiempo, llevamos 1 año y 4 meses, y todavía tenemos mucho por mostrar, ¿sí? Mucho por abordar, entonces claro, seguimos todavía en el ámbito de la novedad, y entonces bueno, eso también siempre ayuda mucho, pero bueno, yo creo que es un poquito eso, ¿no? Esa instancia de hacer música desde otro lado, con otras premisas, cuidando otras cosas, hablando de otras cosas, o hablando de las mismas cosas pero de otra manera. Y sobre todo esto, abordar este repertorio que es universal, que cualquier músico, cualquier música debería conocer y debería haber tocado en su vida. Creo que va un poquito por ahí la cuestión. Y bueno, hablando de experiencias, estoy seguro que en estos 2 años ha habido tiempo de sobra para la aparición de anécdotas sorprendentes. ¿Podrías contarnos alguna? Pero vamos a ver, Jorge, a ver, tú no paras de ponerme en apuros, porque ahora me tengo que poner a pensar en una anécdota
Pues mira, se me viene una a la mente, que un poquito para conectar todo esto de lo que venimos hablando, me viene bien. Y es una de esas que tienen que ver con lo que pasa en el detrás de escena, ¿no? Cuando vino justamente mi amiga, Ana Hernández Sanchís, la relatora del Borjak, que, a ver, no sé si lo conté muy bien esto antes, pero claro, el pedagógico que se montó sobre el Borjak 9 es una creación original de ella. Ella es actriz, es dramaturga y es una melómana de toda la vida. Entonces, de alguna manera, toda esta tarea que tiene que ver con un poquito hacer coincidir su formación con lo que la motiva de alguna manera, ¿no? Bueno, pues fue muy complicado porque tuvimos que mover la fecha, en fin, con toda esta cuestión de que una orquesta sí, otra orquesta no, bueno, en fin. Y claro, ella vive en Madrid, ella es de Navarra, pero vive en Madrid hace muchísimo tiempo, está instalada en Madrid. Y nuestro concierto fue un domingo, claro, y ella el lunes a primera hora tenía que estar en Madrid porque estaba rodando, encima de un trabajo súper importante, estaba rodando una serie y claro, y esto, a ver, vuelvo a lo mismo. Ana trabaja con las mejores orquestas de España. Ana inaugura, desde hace 2 años ya, inaugura la temporada de conciertos didácticos o conciertos infantiles del Teatro Real. Ana ha trabajado con la ONE. De hecho, el espectáculo este de Borjak lo hizo entre muchas otras orquestas, con la ONE también, con la Filarmónica de Luxemburgo. Ana esto lo estaba haciendo por un favor personal a mí. Y era muy complicado hacer cuadrar todo, de verdad. Entonces, lo que se nos ocurrió fue que yo le pillé un avión para que viniese desde Madrid. Así que se levantó súper pronto el domingo por la mañana. Y claro, la idea era que ella se volviese esa misma noche para Madrid, al acabar el concierto. Pero el último avión, tanto desde Santiago como desde Coruña, camino a Madrid, o sea, rumbo a Madrid, mejor dicho, era de relativamente pronto. El más tarde que pudimos conseguir estaba ahí cerquita de la hora de finalización del concierto, y era en Santiago, y había que ir a llevarla a Santiago. Bueno, pues habíamos trazado todo un plan macabro por el cual ella podía llegar perfectamente a Santiago con un poco de prisa, pero bueno, vamos, llegar a Santiago sin problema. Como en esta versión pedagógica del Borjak 9, el último movimiento es el único que se toca completo en formato sinfónico, sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de corte ni nada. Lo que dijimos con ella fue, vale, pues tú presentas hasta ese momento, te despides, te vas y dejas a la orquesta tocando su último movimiento del Borjak 9 sola y tú ya sales. Entonces ya habíamos organizado todo, habíamos ella ya se había llevado todas sus cosas al teatro para luego de ahí ya... Y quien iba a llevarla al aeropuerto, a Santiago, a coger el avión, era mi pareja. Ahí estaba todo el plan macabro cuando ella salía, la estaba esperando y ya cogía y salían rumbo para Santiago. Bueno, todo maravilloso. Y yo cometí un error. Antes habíamos estado comiendo entre el ensayo general por la mañana de ese mismo día del concierto y el concierto nos fuimos a comer y tal. Yo luego quise pasar por mi casa, darme una ducha y tal. Y como hacía buen día, cogí y me fui caminando desde mi casa al Círculo de las Artes. Ese coche era el de mi pareja. Que yo debería haber ido con el coche al Círculo para que quedase aparcado ahí. Y nada, y ya cuando ellos salían, cogían el coche y salían rumbo a Santiago. Entonces, bueno, nada, yo ni me di cuenta. Cogí, encima cuando llegué al Círculo lo vi, le di las llaves, ahí ten las llaves del coche, si las tienes, tal. Yo en ningún momento me enteré de nada. En ningún momento me puse a pensar que el coche estaba en mi casa y no donde tenía que estar. Entonces empezamos con el cuarto movimiento de Borjak, yo qué sé. Y como yo vengo del mundo de la dirección de ópera, estoy acostumbrado a estar a muchas cosas a la vez cuando estoy dirigiendo. Entonces yo puedo estar dirigiendo y mirar a una persona y comunicarme con la mirada, o si me está diciendo algo, leerle los labios y darme cuenta de lo que está diciendo. Bueno, es esa cosa, esas cuestiones del oficio, ¿no? Entonces yo lo veo y veo que está ahí al costado del escenario y digo, ¿pero por qué estos dos no se marchan? Veo que pasa el tiempo, él sigue ahí, me mira. Yo en un momento le hago como cara de... ¿qué pasa? Él no me dice nada. Pues... Y yo digo, bueno, estará demorada Ana, mi amiga, la relatora.
estará demorada o estará cansado, yo que sé, como van bien de tiempo, porque la verdad que habíamos hecho súper bien de tiempo del espectáculo. Digo, yo qué sé. Bueno, acaba el concierto, se acaba el Borjak 9, los aplausos, yo empiezo a hablar, empiezo a agradecer, toda la cuestión. Veo que él sigue ahí, hasta que en un momento pobre no aguanta más y viene junto mío y me dice, ¿dónde está el coche? Y ahí cuando me pregunta dónde está el coche dije, ay Dios, me lo dejé en mi casa. Entonces además de que iban tardísimo, tuvieron que venir corriendo hasta mi casa, que a ver, igual no es lejos de donde estaba el concierto. Coger el coche, yo dije, esta mujer no llega al avión, no puede volver a Madrid, se le va a arruinar el rodaje, me va a matar. Bueno, se me pasaron tantas cosas por la cabeza. Bueno, finalmente nada, le metieron al pobre coche ese y llegaron a Santiago sin ningún tipo de problema, pero madre mía, qué momento pasaron ahí por una estupidez. Desde luego, os movisteis en ese concierto en unas tesituras muy complejas. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo y aunque me gustaría seguir escuchándote durante horas, me temo que vamos a tener que ir cortando. Pero no sin antes que nos dieses un vistazo al futuro de Terranova. ¿Qué podemos esperar de esta orquesta en los próximos compases de su historia? Bueno, veo que ni la última pregunta baja el tono de ponerme en apuros. A mí me parece difícil de responder porque ¿qué podemos esperar? No lo sé, porque tendría que tener una bola mágica para ver el futuro. Pero sí te puedo, y si me permites, con tu permiso, sí te puedo decir qué deseo yo para la orquesta. Y para la orquesta deseo que pueda seguir en este camino, que podamos seguir enseñando no solo a hacer música, pero sino también enseñando a soñar desde la música, que podamos sostener esa ilusión que tenemos en todos los conciertos de que estamos haciendo algo mágico y maravilloso y de que somos una sola persona. Sueño también que podamos seguir creciendo, que el nivel cada vez vaya más, y no que el nivel vaya más porque dejamos gente fuera y porque decimos, no, tú no tocas porque no das la talla. No, pues si todavía no tienes el nivel, igual tendrás que trabajar más que tu compañero o compañera de atril que tiene más nivel. Pero creo que la música no puede ser excluyente, el arte no puede ser excluyente, el arte es colectivo y debe mantenerse de esa manera. Sueño también que las autoridades se sigan acordando de nosotros, que entiendan que la cultura es un gasto pero que retribuye. O sea, la cultura siempre va perdida en todo el mundo, pero justamente hay que entender que es un gasto que vuelve en el bien de la población. Sueño que podamos seguir dignificando la tarea del arte y que la gente que pase por esta orquesta entienda que también nuestro trabajo es súper válido y que debemos tener los mismos derechos que cualquier trabajador y que cualquier trabajadora. Y sueño que esta familia de Terranova siga siendo cada vez más grande, que haya cada vez más risas, que haya cada vez más música, que Lugo se transforme en un centro de referencia, en una ciudad de referencia, en un polo musical de referencia, a partir de Terranova. Sueño todas esas cosas, porque creo que es un poco, de alguna manera, el camino natural que tenemos, ¿sí? Y la verdad que me gustaría poder sostenerlo y me gustaría poder mostrar lo que tenemos aquí en Lugo, que es mucho y muy bueno, y esta gente con tanta ilusión por hacer arte se merece que la traten como lo que es, que son unos grandes y unas grandes artistas. Así que bueno, gracias Jorge, gracias por esta invitación, gracias por permitirme hablar de este proyecto que es lo más maravilloso que me ha pasado en mi carrera, y gracias por tener este espacio para contarlo. Y gracias por formar parte de Terranova, que también tú eres una pieza muy fundamental dentro de ese engranaje.
arte, evolución, compartir son algunas de las palabras que nos deja hoy Nicolás Ravelli Barreiro, director titular de Terra Nova. Aunque tal bola de cristal tal vez no exista, desde Radio Jorge estamos seguros que esta orquesta le aguarda un futuro más que brillante y será capaz de cumplir y superar todas las expectativas depositadas, que no son pocas. Confiamos en volver a vernos, Nicolás, en un futuro para que nos cuentes de primera mano cómo estos objetivos se han materializado y nosotros estaremos encantados de recibirte una vez más. A todos los radio oyentes, nos despedimos hasta el próximo episodio. Chao, 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 chao.